Y el título para el día de hoy es Las cartas de Jesús. Diga conmigo, las cartas de Jesús. ¿Sabe? El Apocalipsis es un libro que escribió el apóstol Juan allá por el año 95 de nuestra era. En ese tiempo el emperador, aquí puse el nombre completo que no lo sabía el otro día exactamente, el emperador Tito Flavio Domiciano, que dominaba en ese tiempo, ordenó la adoración a su persona. Hizo templos en su honor y decía, yo soy un Dios vivo y todos tienen que adorarme. Los creyentes automáticamente sabían quién era el único Dios es Jesús y se negaron a adorar al emperador. Y entonces la iglesia fue perseguida en todo el Imperio Romano, juntamente con los cristianos, también los judíos, que eran monoteístas y que se negaban a adorar al emperador. Y eso fue una gran persecución del año 80 de nuestra hora hasta que murió el emperador, hasta el 97 aproximadamente. Y Pablo, que estaba ministrando en la zona de Asia Menor, las iglesias de Éfeso y alrededor, a donde va escrito este libro, Juan, que siempre lo confundo con Pablo. Juan estaba ahí cuando usted sabe que el templo de Jerusalén cayó en el año 70, Dios por profecía le dijo a los apóstoles que salieran de Jerusalén. Ellos salieron antes del gran sitio a Jerusalén, que estuvo 3 años sitiada, y de que cayera y fuera destruida. Y Juan tomó la ruta de Asia Menor y fue visitando las iglesias que Pablo y otros habían establecido, y ahí estuvo pastoreando muchos años en esas iglesias, pero en tiempos del emperador Domiciano, pues él fue desterrado a la isla de Pasmo, una isla preciosa, pequeñita, que tuvimos en una ocasión hace muchos años capacidad o oportunidad de visitarla, muy acogedora esa isla, no es muy grande. Y allí, él estando en esa isla desterrado, recibe la visita del ángel del Señor, de un mensajero celestial, que le dice, escribe todo esto que va a suceder, que está sucediendo y que está por pasar. Y está ahí en esa isla, él escribe ese maravilloso libro de Apocalipsis, que Apocalipsis significa, es la palabra griega para decir revelaciones. Por eso se puede decir en griego Apocalipsis, o lo podemos decir en español revelaciones, pero es exactamente lo mismo. Y los capítulos 2 y 3, junto con el capítulo 1, pero el 2 y el 3, es un mensaje, una carta de parte del mismo Señor Jesús, por eso cantábamos antes Yeshua, que él escribe a las iglesias, es decir, a esas iglesias maduras que habían sido formadas en toda esa región del Asia Menor. La iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, todo lo que es parte de la actual Turquía, y él escribe de derecha a izquierda, siguiendo las agujas del reloj, escribe a Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, y va hasta la última, que es Filadelfia o Sardis. Ahí está. Entonces él empieza a escribir y él está escribiendo, primeramente presenta el trono de Dios, lo que él ve en el cielo, y luego empieza a escribirle a las iglesias. Porque, ¿sabe? Hay una cosa que tenemos que tener claro. El libro de Apocalipsis es un libro de juicio, un libro de las cosas que han de ser y que se están dando para la humanidad. Pero Dios no juzga o Dios no emite juicio sobre las naciones, sobre los no creyentes, sin antes haber juzgado a los creyentes. ¿Me está entendiendo? Eso es como decir, yo quiero corregir a su hijo, porque quizá lo quiero, porque robó el banco, porque robó esto, porque es así, yo le quiero corregir al suyo, pero el mío lo dejo robar, lo dejo hacer esto y al mío no lo corrijo. No puede ser eso. Tengo que corregir primero a los de mi casa, para poder corregir a la casa del vecino. Y eso hablando de Dios. Por eso, lo primero que presenta, después de presentar el trono de Dios, de cómo se presentan las cosas en el trono de Dios, Juan comienza a escribir el mensaje a las 7 iglesias. Que les escribe, y cada uno de los 7 mensajes a las 7 iglesias comienzan con esta frase, y escribe al ángel, en griego, a ángelo. Ángelo es griego, para nosotros decir ángel, al ángelo de la iglesia, y es una de esas palabras griegas que nosotros asumimos en el castellano, y que en vez de poner mensajero, que es lo que significa en griego ángelo, es mensajero, nosotros dejamos la palabra en griego y dejamos la palabra ángel. Y ahora cada vez que escuchamos ángel, pensamos que son los seres que vienen de los cielos de Dios, que muchas veces son ángeles espirituales, mensajeros de los cielos que vienen y de parte de Dios y que traen un mensaje, pero no siempre es así. Por eso a veces nosotros leemos ángel y ya pensamos, que alguien lo... No. Dice, escribe al mensajero de la iglesia de Sardis, al mensajero de la iglesia en otras palabras, escribe al pastor, al que lleva el mensaje
a la iglesia de Filadelfia, de Sardis, cada una de las que están por ahí, o al que está a cargo. En este tiempo muchas veces no era ni siquiera un pastor, sino uno de los apóstoles, o se llamaban también obispos en aquel tiempo. Entonces, por eso dice mensajero, sea que sea un pastor, sea que sea un obispo, sea que sea un apóstol, aquel que lleva el mensaje a la iglesia que está en Éfeso, a ese mensajero, a ese ángel, escríbele esta carta. ¿Por qué? Porque el mensajero después tenía que compartirlo con los creyentes en esa iglesia y tomar las medidas que tuvieran que ser tomadas. De eso se está hablando esos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces, es un mensaje a las iglesias, pero también es un mensaje personal, porque es un mensaje al creyente. A cada creyente, donde se refleja que cada uno tenemos que dar cuenta a Dios. Y no solamente cuando ya no estemos en este mundo, sino que tenemos que dar cuenta a Dios todos los días de nuestra vida. Estamos dando cuenta a Dios sin ser conscientes, como hablaba la semana pasada de Adán, ¿verdad? Y de Eva. Dios paseaba y Dios, digamos que le pedía reportes, le pedía información, hablaba con ellos. Y eso es nuestro tiempo de oración. Damos cuenta a Dios, nos presentamos con Dios, hablamos con Él, intimamos con Él y Él se relaciona con nosotros a través del Espíritu, de la palabra y de tantas otras cosas. Pero tenemos que, por eso, que reflexionar en cómo estamos viviendo todo eso que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo la familia que tenemos en el Señor? Los hijos que Dios te ha dado. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás desarrollando las oportunidades que te da la vida? Porque nos da oportunidades la vida, y más aquí donde estamos. El matrimonio. ¿Cómo estás manejando tu matrimonio? ¿Cómo lo estás llevando? Cuando tengas que dar cuenta a Dios, ya te digo, no cuando te mueras, sino ahora, ¿qué le dices a Dios cuando estás hablándole a Dios de tu esposa? O cuando tu esposa le estás hablando de tu esposo. ¿Qué hablas con Dios? ¿Qué le dices? ¿Qué cuentas le das? ¿De qué le dice? Mi esposa, tú sabes cómo está de esta manera, tírale tú de las orejas, Señor, porque a mí no me hace caso. ¿Cómo lo haces? No lo sé, tú sabrás cómo lo haces. ¿Cómo estamos viviendo la libertad que tenemos? Estaba recibiendo algunas informaciones de mis amigos pastores allá en Estados Unidos de cómo los cristianos que quedaron en Afganistán ya han sido exterminados. En los últimos 20 años se convirtió mucha gente al cristianismo. Y los que no pudieron salir, hay testimonios que están las últimas grabaciones por teléfono que estaban hablando con la gente en Estados Unidos y ametrallándolos en sus casas. Tremendo. Y nosotros tenemos una libertad completa, casi completa. Porque hay muchas cosas que vamos a dejar en el tintero. Pero ¿cómo las estamos viviendo? ¿Cómo respondemos a esta libertad que tenemos, al Evangelio? ¿Cómo vives tú en el día a día las buenas noticias? Eso es Evangelio. Otra palabra griega, evangelion, que significa buena noticia. ¿Cómo vives las buenas noticias cada día? Evangelio, buenas noticias, Señor. Te cayó un rayo en la cabeza, pero hay buenas noticias. Porque si te mata el rayo, sabes dónde vas. Si vives el Evangelio. En todo hay una buena noticia. Tus dones, cómo estás viviendo tus dones, la misión que Dios te ha dado en el día a día. En tu lugar de trabajo, en tu vecindario, en el pasear, en el caminar por esta preciosa y maravillosa isla. ¿Cómo das cuenta a Dios de eso? ¿Qué vas a Dios y qué le dices? ¿Vas quejándote de algo o vas diciéndole, qué bueno, Señor? Hoy me duele el codo derecho, pero bueno, puedo levantar la mano y puedo darte gloria a Jesús. Y puedo extender la mano. No sé cómo es, pero damos cuenta a Dios. ¿Cómo lo vivimos? ¿Quién a tu alrededor está saliendo bendecido por lo que hay en tu interior? Y no solamente quién está saliendo bendecido, sino de qué manera está siendo bendecido esa persona. ¿Qué te escucha decir? ¿Qué fe muestras tú cuando esa persona que quizá no conoce de Dios, pero ve tu fe, ve tu empuje, ve tu agarre, ve tu ánimo para salir adelante y estás transmitiéndole el Evangelio, la buena noticia, la visión de la vida? ¿Quién está siendo bendecido? ¿Estamos yendo a más? ¿Te das cuenta si estás parado, si estás un poquito estancado? Quizás si has aflojado. Por eso el apóstol Juan escribe en el nombre de Jesús, porque es Jesús el que le manda a escribir y dile, di esto, di esto, di esto. Porque saben que Jesús no escribió nada, ¿no? Pero mandó que escribieran en su nombre. Y el mensaje de estas iglesias, por supuesto no voy a hablar de las 7 hoy,
Yo sé que me gustaría hablar y a usted que le gustaría escuchar, pero el tiempo es oro y la vida también. El mensaje de estas 7 iglesias tiene un patrón, un orden específico para cada iglesia, es decir, para cada pastor de la iglesia o para cada creyente en un mensaje. Y tiene estos 5 pasos, estos 5 puntos. Primero, Jesús le dice, escríbele a cada iglesia lo bueno que tienen. Exalta lo bueno de su vida, las virtudes que tienen. A cada iglesia que va destinada nos enseña cuáles eran sus logros. Qué bueno que Dios te diga, mira, me encanta Damián porque me gusta esto, tienes estas virtudes, tienes esto. La verdad es que tu maravillosa sonrisa, que te gusta enseñar los dientes. Me quieren poner aparato, porque como me enseñan los de, me van a poner aparato, voy a ver, que sea transparente, porque estoy siempre enseñando los dientes. ¿O no? Usted lo sabe, yo lo sé. Y claro, como ahorita quitan las mascarillas, pues ya no voy a poder tapar en la mascarilla. Exalta lo bueno que tiene. Pero en segundo lugar le dice también el apóstol, Jesús a Juan, revela aquello donde están fallando. Dile, y empieza con esta frase cuando dice esa parte, tengo contra ti. Primero dice, eres maravilloso, qué bueno, que me conoces, qué bueno y tal. Pero mira, tengo contra ti, le dice. Y lo dice con esas palabras. Es decir, que hay cosas quizás en la iglesia, en tu vida, en nuestras vidas, que no están bien, que tienen que cambiar y que tendrás que reconocer, y por eso el Espíritu Santo trabaja y nos enseña, y tú tienes que trabajar en ellas y rendirlas a Dios. Quizás será cambiar tu mentalidad, cambiar tu actitud, cambiar tu manera, cambiar tu forma, cambiar tu vocabulario, no sé qué será. Pero yo lo que sé es que Jesús, hablándole a su iglesia, a su pueblo, a los creyentes, le dice, escríbele eso. Dile lo bueno que tienen, pero también dile dónde están fallando. Y el tercer paso que da, dice que le da los pasos o las instrucciones necesarias para cambiar. En otras palabras, da oportunidad. Y nos va a ayudar si nosotros ponemos manos en el asunto. Si de verdad reconocemos, pues es verdad, me doy cuenta que tengo este fallo, que enseguida me altero, que soy un fogalera, por ejemplo. Tengo ese fallo, tengo eso. Entonces, ya que me ha sido mostrado, voy a tener que trabajar en ese aspecto de mi vida. Entonces, en cada creyente, Dios le va revelando esa falta, ese fallo, y hay un paso que le da para todo. Le dice que se arrepientan de eso. De las cosas en que fallan, lo primero tienen que arrepentirse, tienen que reconocer que están equivocados, que están fallando. Y el arrepentimiento no solamente es reconocer y pedir perdón, sino tiene que ser transformada esa área. Arrepentimiento es transformación, es cambio. Hay una transformación espiritual que te hace que una vez que tú estás arrepentido, tus hechos ya no son los mismos. Tú eres un fogalera, lo reconoces, pides ayuda a Dios, Señor, tal, y entonces vas a ser probado y vas a ser tentado otra vez en eso, y quizás una vez más, pero ya te alteras menos, ya eres menos fogalera. Y después tal, y después, ¿por qué? Porque cada vez que lo haces hay algo en tu interior, dice, otra vez me alteré. Pero tienes que trabajarlo, tienes que pedir ayuda al Espíritu Santo. Y quizás muchas veces vas a tener que humillarte y decir, perdóname, yo tenía razón, pero la manera en que te lo dije no fue así, lo siento, perdóname, y te vas a tener que humillar tú. Porque cada vez que trabajas en la fogalera también seguramente estarás trabajando la soberbia o el orgullo, o tantas otras cosas. Por eso Él nos da ese paso. El cuarto paso que nos da es que, dice Dios, pero si no deciden cambiar, si el creyente no decide cambiar, si la iglesia no decide cambiar, si quieren seguir siendo creyentes a su manera, y como Dios no nos está diciendo, dice que el mismo Jesús emite juicio sobre la iglesia, o sobre el pastor, o sobre el creyente, emite juicio de parte de Dios. Todo está eso recogido en esos capítulos. Y por supuesto la manera en que termina esas cartas que escribe a cada iglesia, a cada creyente, termina con promesas. Dice, pero si verdaderamente, ¿qué es lo que Dios espera? ¿Sabe que Dios lo espera, verdad? Si verdaderamente decidimos rendirnos a su palabra, decidimos ser transformados, decidimos cambiar, si obedecemos, en otras palabras, Él nos dice que vamos a tener recompensa. Nos dice cómo vamos a ver esa mano de Dios actuando no en el futuro cuando muramos, sino aún en nuestras vidas. Mire, para mí es un honor, un privilegio, como digo yo, inmerecido por la gracia de Dios. Porque usted no conoce tantas cosas de mi vida. Y una responsabilidad que me haya tocado a mí ser el mensajero de esta iglesia, Jesucristo sin Fronteras. Eso es un honor, una
misión, un don, un llamado, el poder estar al frente, velar, cuidar, animar, exhortar, corregir muchas veces a su iglesia, a la iglesia de Dios. Porque en la tierra no hay nada tan valioso para Dios como su iglesia, como su esposa. Por eso, el hecho de yo estar aquí, yo entiendo esa responsabilidad. Yo la entiendo y tiene que tener un llamado y tiene que tener algo de parte de Dios, porque a veces todos queremos estar aquí. ¿O no? Algunos dicen, no, a mí no. A veces estar aquí también es el centro de crítica y a veces es el centro de alabanza. Ni lo uno ni lo otro nos puede afectar nuestro corazón. Es el valor que tiene su iglesia. Las almas compradas al precio de la sangre de Jesús. Y del mismo modo, usted también es responsable de alguna manera por las almas que rodean su vida, por las almas que están a su alrededor. Y no quiero que piense, no es mi culpa que las personas no quieran creer al Evangelio. Claro que no es su culpa. La gente es libre de escoger y de elegir. Pero es nuestra responsabilidad que nuestra vida diaria revele el mensaje del Evangelio, revele la buena noticia, revele a Cristo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de ser sabios cuando tomamos decisiones personales que afectan otras vidas. Eso es nuestra responsabilidad. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, es nuestra responsabilidad. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, porque humanamente no podemos, y por eso la palabra está preparada para que le necesites a Él. Si lo intentas hacer en lo humano, vas a fracasar, vas a fracasar, vas a fracasar, porque la vieja naturaleza siempre va a querer subir, salir, estar en prepotencia dentro de ti. Y es el Espíritu Santo y la rendición a Jesús la que hace que yo mengüe y que Él ¿qué? Crezca. 7 iglesias, 7 mensajes, 7 pastores, 7 grupos de creyentes. Nosotros, Jesucristo sin Fronteras, tenemos una idea clara en cuanto a esto. Saben que hablamos siempre de que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y una de nuestras oraciones como iglesia es, Padre, que entre nosotros encuentres adoradores en espíritu y en verdad. Que cada uno pueda ser ese adorador en espíritu y en verdad. Y otro de nuestros eslogan famosos es que queremos ser la iglesia que Él quiere que seamos. Queremos ser la iglesia que a Él le agrada para este tiempo en esta tierra. Eso. Por ende, es decir, como resultado, lo hago extensivo a su vida personal, a su hogar, a su matrimonio, a sus relaciones sociales, a su vida laboral, a sus pensamientos, a su voluntad, a sus emociones. Cumplir ese nuestro destino, un destino profético, un destino en la palabra de Dios, ser adoradores en espíritu y en verdad. Y ser lo que Jesús quiere que seamos, lo que el Padre anda buscando. ¿Usted qué cree que le escribiría Jesús a usted hoy si le escribiera una carta? Si Jesús le dijera, bueno, como Jesús no escribe, si me dice Jesús a mí, escríbele una carta a Leticia y ponle esto. ¿Usted qué cree que te escribiría Leticia? No me respondas, pero piénsalo. A mi suegra yo sé que le pondría. A mi suegra sí dice, Señor, dile a mi suegra que me prepare un buen sancocho de eso que hace ella. No, eso lo pondría yo. Jesús pondría otra cosa. ¿Qué le escribiría a usted? ¿Qué le diría Jesús a usted de sus virtudes, de las cosas buenas, de aquello que ha? ¿Por qué le felicitaría? ¿Y qué le diría que tiene que cambiar? Porque Él lo hace. Él escribe a las iglesias. Él escribe al creyente. En la carta a Éfeso, la primera iglesia que aparece, Revelaciones capítulo 2, versos 2 y 3, dice lo siguiente: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, o enviados, o misioneros, de la misma frase, de la misma palabra, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. En otras palabras, Él nos conoce. Él conoce todo lo que tú has atravesado en tu vida. ¿Usted cree que no lo sabe? Mejor que usted y que yo.
Pero dice que es una iglesia en perseveranza. Es la iglesia de Éfeso, a la que fue escrita la epístola a los Efesios, que le escribió Pablo, una iglesia perseverante, una iglesia que no se había dejado seducir por la mentira, que había aprobado a aquellos que decían que venían enviados de Dios, pero que no tenían una vida conforme a la palabra de Dios. Qué importante es esto, saber quién viene a hablarnos y qué recibimos de parte de Dios y qué no. Y dice que habían sufrido mucho, pero lo habían afrontado. Me sorprende porque dice que el Señor dice, yo conozco tu fatiga, el cansancio, a veces el empuje de los años, del tiempo, de las cosas que te han pasado. Y dice, y conozco tu fatiga y tu perseverancia. Pero estás escuchando estas palabras. Pero te estoy escribiendo a ti, a pesar de todo eso que has vivido, yo lo conozco, dice Dios. Jesús dijo, yo lo sé. Qué importante es entender esto. ¿Cuánto has vivido? ¿Cuántas noches largas, me pregunto? Si cada uno calculara esas noches largas de insomnio, pensando en algún problema, o atravesando alguna enfermedad, o de alguien, de un hijo, de alguien, esos días difíciles. Ese tiempo duro que tú has vivido, que tú crees que estabas solo, pero dice el Señor, yo conozco a mi iglesia, yo conozco a los creyentes, aunque en aquel tiempo no creyeras en Él, ya Él te conocía. Y dice, no has desmayado. Por eso te escribo, por eso estás aquí hoy. Dile al que está a tu lado, no has desmayado. Bárbara, no has desmayado. No has desmayado. Díselo a alguien que tienes a tu lado. Sin embargo, dice el verso 4, que Jesús le dice, escribe Juan, escribe. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuidado con perder la razón de ser, de por qué abrazamos la gracia de Dios. Que puedas estar como en ese primer amor, porque uno sabe cuando alguien ha nacido de nuevo. Uno puede venir siempre a la iglesia y uno puede bautizarse y uno puede saltar y uno puede leerse la palabra de Dios y uno puede cantar muy bonito. Pero uno sabe cuando alguien ha nacido de nuevo, porque hay un primer amor. ¿Cuántos recuerdan ese primer amor? El primer amor. Movía cielo y tierra. Querías estar siempre. Yo, por ejemplo, no quería perderme nada. Yo me acuerdo hace 33 años de esto, año 88. Ya no es como ahora, no había tanta respeto por otras cosas. Y comencé a ir al colegio con 14 años y medio. Y me decían, ahí vienen otros locos de esos de los aleluya. Y ya te empezaban a despreciar en clase. Ya te separaban un poquito más la mesa. Porque te habías metido en una secta. Y de las destructivas. No sabían lo que era eso, pero de las destructivas. Y a ti te resbalaba todo. No te daba lo mismo nada. Recuerdo una vez pasar por la plaza de Punta Araba, ahí donde era yo, la plaza Manuel Ballesteros, y dice uno, ¡ahí van 2! Como me dijo, ¡ay, si fueran 3! Y le digo, me salió del alma, sería uno más en la congregación de los santos. Me acordé esta mañana. ¿Por qué te daba lo mismo? Porque estabas enamorado de Cristo. Algo había entrado en tu interior, una gracia, eso. Ibas a la iglesia, ya que le decía, el basto el feo, mira cómo tiene los dientes, mira esto, te daba lo mismo, tú le dabas 2 besos y decías, gracias, mi amor. Te resbalaba todo. ¿Por qué? El primer amor. El enamoramiento. Que ya los efesios no tenían. Ya te digo, no te dabas cuenta si alguien te envidiaba, si habían celos, porque tú ya con 18 años tenías el coche y el otro joven no. A ti te daba lo mismo todo. Habían roces, claro que habían roces.
pero tenías claro que Dios estaba contigo y que tenías el favor de Dios. Y el gran deseo de la vida era agradarle a Él. Antes de hacer algo, antes de decir algo, ¿le agradará esto a Dios? ¿Le agradará esto a Dios? Esto que estamos hablando tú y yo, lo está escuchando el Espíritu Santo. ¿Le estará aclarando esta conversación antes de seguir? Increíble el primer amor. Porque tu deseo, por encima de cualquier otra cosa, era agradar a Dios. Y si había algo que tú dudabas si agradaba a Dios o no, dicen, como lo dudo, mejor no. Increíble. No sé, yo estoy recordando cosas mías, usted que recuerde las suyas. Los creyentes de Éfeso habían dejado ese primer amor. Hacían las cosas, mire, perseveraban, no desmayaban, seguían ahí luchando en medio de una persecución que estaba en ese momento en aquella ciudad de donde habían incluso desterrado a Juan. Pero estaban perseverando ya en una rutina, en un, bueno, pues hay que hacer esto, bueno, pues no, habían perdido ese amor al hacer las cosas. Muchas cosas ya les eran como una carga. Por dice el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído, porque cuando uno pierde ese primer amor ha caído, dice la palabra. Y se lo está diciendo a los creyentes, se lo está diciendo al pastor y se lo está diciendo a la iglesia. ¿De dónde has caído? Y dice, y arrepiéntete. Dice, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Entonces, yo sé que alguien hoy en este lugar tiene que volver al primer amor. Tiene que volver. Dios te está diciendo, vuelve al primer amor. Porque son cartas de Jesús a su iglesia. Y solo hay una forma de saber si vuelves al primer amor. Ay, sí, ahora siento que sí. No. Dice, haz las obras, los hechos, las acciones, no solo palabras. Sí, ahora yo te amo. No. Haz las obras que hacías al principio. Haz las obras que hacías en esos momentos. Como no te importaba decir, pues yo soy creyente, como no te importaba, pues vamos a hacerlo, como no te importaban tan. Haz las obras, como te encerrabas en tu habitación y buscabas a Dios y tenías un problema y decías, yo no, lo primero que voy a hacer es a encerrarme en mi habitación, a subirme al cuarto de lavar o a irme aquí y voy a buscar a Dios y voy a clamar por Dios hasta que vea que Él me habla. Si has perdido eso, o lo que tú hacías, el Señor te está diciendo hoy, vuelve al primer amor. Y la única prueba de que tú puedes ver en el espejo si has vuelto al primer amor, es si estás haciendo las obras. Dice la palabra de Dios, que hacías al principio. Enamorarte de Dios, del Espíritu, de su palabra. Ponerle importancia a Dios. Ese cosquilleo adentro, ¿alguien lo ha cosquilleado adentro? No sé. Ese perderte tus pensamientos ante su presencia. Ese decir, qué pequeño soy. Con esa inocencia. De no estar pensando, ¿ya quiere estar pensando mal de mí? No, que piense mal de mí. El primer amor. Dice el verso 7, le sigue diciendo a Éfeso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y le dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En otras palabras, si oyes la voz del Espíritu, hoy, y vences tu condición para volver al primer amor, vas a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y si usted lee, que no hay tiempo de leerlo, el árbol de la vida era el que trae sanidad a las naciones de la tierra. El que va a traer sanidad a tu alma, a tu cuerpo y a tu espíritu.
Porque a veces uno clama por sanidad y el Señor te dice hoy, vuelve al primer amor y yo te daré a comer de esa sanidad que tanto anhelas para tu vida. En la carta de Esmirna es diferente el mensaje. Versos 9 y 10. Le dice, escribe a los de Esmirna, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Por lo menos los de Esmirna, ¿no? Yo conozco tu tribulación que estaban pasando y tu pobreza. Les habían quitado todo a los cristianos de Esmirna. Les habían quitado sus propiedades, sus casas, sus caballos, sus animales. Todo se lo habían quitado por causa de la persecución. Por decir, yo no adoro al emperador. ¿Cómo? Le quitaron todo. A veces le quitaban hasta la ropa para avergonzarlos públicamente. ¿Y cómo Dios lo permitió? Bueno, Dios le está escribiendo, ¿no? Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Pero eres rico. Pero es que no tengo nada, eres rico. Pero es que si fuera rico, podía aunque sea tener una cama donde acostarme. Eres rico en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si entiendes la visión del reino. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir, más todavía. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Encima que ya nos quitaron todo, encima nos van a encarcelar. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Usted sabe lo que le está diciendo Jesús? Le está escribiendo a esta iglesia. Que se los van a cargar. Sé fiel hasta la muerte. Con un mensaje como esto nosotros nos vamos corriendo de los realejos. Pero no entendemos la palabra de Dios. Nos creemos que son las cosas. Nos creemos que ay, es que soy tan necesitado. Usted es rico. Rico. Y si cree que no es rico, no ha entendido el Evangelio. Los creyentes en Esmirna estaban sufriendo mucho. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Van a sufrir más. Van a sufrir cosas muy duras. Pero el tiempo de esa persecución estaba limitado, está establecido. Él le dice 10 días, que podían ser 10 años. Él dice, ahí, porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Esos 10 días van a ser probados. ¿Y de qué manera van a ser probados? Satanás va a caer sobre ustedes. Serían probados. ¿Sabe? Todos los creyentes somos probados. ¿Usted lo sabe? Todos los creyentes, todos, si son creyentes, son probados. Y nadie quiere sufrir. ¿Por qué sufrimos, Señor? ¿A alguien le gusta sufrir? Algún masoquista sería. No nos gusta sufrir. Pero le está diciendo Dios, van a pasar dolores en su vida. La vida no es fácil. La vida trae luto, la vida trae desgracias, la vida trae accidentes, la vida trae enfermedades. Hay momentos difíciles en la vida, ¿o no? ¿O me lo estoy inventando yo algo? ¿Cierto? Unos más y otros menos. Pero el Señor está claro. Seremos todos probados. Pero Él dice, sé fiel en medio de las dificultades. Sé fiel en medio de las pruebas. Permanece fiel, permanece firme, permanece constante, permanece en medio de todas las cosas. Y entonces Él te recompensará. Te coronará, dice, te daré la corona de la vida. Te lo voy a decir en otras palabras. Tu fidelidad a Dios en medio de la prueba va a producir que para otros haya vida. Porque la muerte de Jesús produjo que nosotros tengamos vida. ¿Está entendiendo esto? Tu sufrimiento, tus pruebas va a provocar, si tú entiendes lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida y entiendes lo que el Espíritu Santo nos dice a través de revelaciones, va a traer vida. Si tú permaneces fiel
en tus decisiones, en tu actitud, en tus acciones, en tus pensamientos fiel a la palabra de Dios, tu fidelidad trae vida a los que están a tu alrededor. Él te corona con vida. Porque a veces leemos esto, eso es cuando me muera. Sí, cuando te mueras también vas a recibir corona. Pero aquí, entonces aquello, la iglesia de Esmirna, provocó un fuego que se extendió por Asia Menor. Provocó vida. Un fuego del Espíritu Santo. ¿Entiendan? No que no pegar un fuego al monte. Dice el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vuelve a decir, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hablamos de la muerte segunda el viernes, ¿verdad? A los creyentes de Esmirna no los corrige Jesús. No le dice, tengo esto contra ti. A ellos no los corrige. Les escribe que no tengan miedo y que sigan fieles hasta la muerte. Porque todos morimos tarde o temprano, evidentemente, salvo que venga Jesús antes, que lo esperamos, y yo espero que así sea en mi vida. Pero los que son fieles, dice, no sufrirán la muerte segunda. Entonces le dice, Jesús le escribe, Juan, escríbele, a los de Esmirna escríbele, ánimo, permanezcan fieles. Sean más que vencedores. Pase lo que pase, sean fieles hasta la muerte, sabiendo que la inmensa mayoría iban a ser mártires. Increíble esto. El mensaje a Pérgamo es diferente, verso 13 del capítulo 2. Le dice, escribe Juan, escribe. Juan estaba despistado a veces, ¿no? Como yo, el pastor me había dicho, no, escribe. Dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En otras palabras, los creyentes de Pérgamo tenían una oposición espiritual tremenda. Satanás estaba entronado en esa ciudad de Pérgamo. A veces no entendemos lo que son puertas espirituales. Igual que hay puertas espirituales que se abren a la luz, hay puertas espirituales que se abren a las tinieblas. O que los hombres abren a las tinieblas. Y Pérgamo era una ciudad donde estaba, dice, el trono de Satanás, en la ciudad, en algún lugar de la ciudad. Esto lo hablamos otro día. Pero también dice Jesús que había habido mártires entre los creyentes, porque ellos seguían fieles al nombre de Jesús. Y dice que tenían mucha fe, no, eso es lo que dice, yo sé en demora, donde está el trono de tal, guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Tenían fe, ellos estaban allí. Pero dice los versos 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen las doctrinas de las Nicolaitas. Y no les voy a hablar de qué doctrinas eran. En otras palabras, es que a pesar de que esta iglesia mantenía su fe, habían cosas que tenían que cambiar en su vida. Cosas que no agradaban a Dios. Y ellos pensaban que por tener fe y por haber pasado todo lo que habían pasado y por haberse mantenido tantos años y porque habían sido, mientras muchos habían ido y ellos seguían allí, ellos mantenían el nombre de Jesús, podían justificar esas cosas. Dicen, Dios nos tiene que entender, porque bueno, sí, yo sé que tengo, pero eso no es lo que enseña Jesús. ¿Qué cosas en nuestra vida mantenemos sabiendo que a Dios no le agradan, pero que creemos que Él las consiente? Porque es un consentidor. Porque es tan bueno que nos consiente lo que nosotros queramos. Porque por lo menos creemos, ¿no? Así que ya que creo, que me consienta las cosas mías. Pero no es así. ¿Cuántos creen que merece ser felices? Uy, santo. ¿Quién fue? Bien. ¿Cuántos merecemos ser felices? ¿Todo el mundo merece ser feliz? ¿O no? ¿O somos bobos? ¿Quién quiere ser infeliz? Menos mal. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Merezco ser feliz? Claro. Lo que pasa es que a veces la manera en que alcanzamos nuestra felicidad no le agrada a Dios. Pero yo tengo fe. Y si, así que Dios, aunque no sea exactamente lo que Dios me dice, lo va a pasar por alto, porque Dios me entiende que yo quiero ser feliz. Y Dios quiere que yo sea feliz. Claro. Eso pensaban en Pérgamo, en otras palabras. Pero a Dios le importa nuestra vida y Él quiere bendecirnos y no puede hacerlo
si no transformamos cosas en nuestra vida. No podemos mantener la inmoralidad, la envidia, el orgullo, el egoísmo, y encima no solamente mantenerlo, sino justificándolo. ¿Qué eran los que hacían? Justificaban esa mala actitud como diciendo, hombre, tampoco es tan grave. Y Dios es bueno, no puede. Por eso dice el verso 16, por tanto, le dice a los de Pérgamo, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le dice arrepiéntete, es decir, saca eso de tu vida y recibe la presencia, que hoy cantamos de la presencia del Espíritu Santo, porque Él se quiere derramar. Él quiere contar contigo cuando el Espíritu Santo se derrame, quiere contar contigo. Por eso dice Jesús, cuando yo venga, ahora yo se lo pongo en estas palabras, cuando el Espíritu Santo se derrame, quiere contar contigo. Pero vas a tener que sacar esas cosas en tu vida, pensamientos, inmoralidad, hablar más de la cuenta, pensar esto, esa inconstancia, esa falta de regularidad, esas tantas cosas que están ahí que dice, Dios te las muestra para sacarlas, para trabajarlas, para que cuando el Espíritu Santo nos quiera llenar, pueda llenarnos. Diga a mí también, a todos, diga a mí también, a todos, a todos. De eso se trata. Verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En otras palabras dice el Señor, si tú vences todas esas cosas en tu vida, si tú trabajas en ellas, Él te va a dar el maná. ¿Sabes lo que era el maná, verdad? El pan del cielo. El pan de dioses era llamado, el pan de ángeles. Él te va a proveer para que seas feliz. No busques tu felicidad fuera de Dios. Él te va a proveer, Él te da el maná para que vivamos vidas plenas, felices, en su voluntad y propósito. No hay que buscarla afuera. Como decíamos en la alabanza, Abraham y su esposa y Sara, sí. Buscaron la felicidad a través de la concubina y vino Ismael y no fue feliz. Pero decían, no, como Dios no nos da un hijo, vamos a hacerlo de esta manera. No vas a ser feliz. Después le fue tormento para la vida del matrimonio. Porque ya Dios tenía un plan y era Isaac. Pero es que Sara quería la felicidad ya. Yo quiero ser feliz y no tengo niños. Voy a poner a mi concubina. Yo quiero la felicidad. Merezco ser feliz. Pues cómetelo con papas. Amargura para la vida. Por eso dice, arrepiéntete y prepárate para el derramamiento, iglesia del Espíritu Santo. Prepárate, porque si caes y no estás preparado, no te va a poder llenar a ti. Y Él quiere llenarte a ti. Y que a través de ti, tantas vidas en esta tierra sean tocadas. Pero vas a tener que mirar todas esas cositas que el Señor te dice, tengo contra ti, eres muy bueno, has perdido fe, has permanecido. Sí, pero eso tienes que tocarlo. Verso 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El maná escondido, le daré la piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Y no solamente te va a proveer, sino que te va a dar identidad. Piedrecita, junto a lo que hablábamos de piedrecita en una ocasión. Y un nombre nuevo grabado en esa piedra, santidad, pureza. Porque si la santidad nadie verá el mover de Dios en su vida, del Espíritu Santo. Pero tenemos que vencer. Y para vencer hay que luchar. Y ¿sabes? El reino de Dios es para los valientes, para aquellos que luchamos. Y en nuestro ADN espiritual tenemos el código genético que dice los hijos de Dios son valientes. Hay muchas veces que el Hijo de Dios no ha descubierto esa valentía, ese valor en dentro, pero Dios quiere sacarlo. Y por eso a veces ha trabajado momentos difíciles para sacar esa valentía que tenemos dentro. Las siguientes iglesias las voy a dejar para otro momento, porque con esto usted ya puede meditar en lo que Dios le ha enseñado. El primer amor. Cierre sus ojos ahí donde está. El primer amor. Dios lo llama a despertar al primer amor.
y Dios te dice, sé fiel. En los momentos más difíciles de tu vida, sé fiel.